La inteligencia artificial tiene al mundo patas arriba. Pero ¿qué pasará con las historias? Lo veremos en este video. ¿Puede ChatGPT crear una buena historia? Tal vez tú le has pedido ayuda para que te escriba un correo o te haga un posteo en redes sociales, pero esto es distinto. Escritura creativa. Vamos a poner a competir a escritores humanos contra ChatGPT en la creación de un cuento en 100 palabras. Ahora vamos a buscar humanos para encargarles un cuento de 100 palabras que compita con la inteligencia artificial. Llegamos. Pablo. Faisal. Buena. Cristian. Te tengo un desafío. Hemos estado pensando, yo creo que tú también, en la inteligencia artificial. ¿En qué también escribe ChatGPT? Y en si ChatGPT va a terminar escribiendo por nosotros. Y hay distintas versiones, ¿tú cachai? Como eres un humano que sabe escribir cuentos, te quería proponer competir contra ChatGPT escribiendo cuentos en 100 palabras. Excelente. ¿Ya? Seguro va a ganar el ChatGPT. Te quería pedir ayuda con tus humanos, Mis estudiantes. tus alumnos, exactamente. Les quería proponer que escriban un cuento en 100 palabras con un tema. Ya. El tema es, hay un banco en una plaza en el que las relaciones de pareja terminan. Ya. Conozco ese banco. He estado ahí. ¿Has estado en ese banco? Así es. 100 palabras, ese tema en una semana. ¿Te tinca? Ya, ¿Ok? buenísimo. Acepto el desafío, me parece muy interesante. Oye, ¿y te parece si participo yo también? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Sacando la cara por los humanos? John Connor, siempre. Excelente. Los humanos cuentan contigo, Pablo. Buenísimo. Nos vemos en una semana. Ok, entonces estoy con ChatGPT y le vamos a pedir que nos escriba el cuento en 100 palabras. Escribe un cuento en 100 palabras con el siguiente tema. Hay un banco, relaciones. Vamos a ver cómo lo hace ChatGPT. No está mal, ChatGPT. Este es un cuento bastante bueno para un taller literario, por ejemplo. No sé si para ganar un concurso literario. Ahora, como se habrán dado cuenta, yo no soy experto en usar ChatGPT. Pero lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a juntar con Vladimir Rivera, que escribió una novela usando inteligencia artificial. Y es guionista y es experto en usar inteligencia artificial para escritura creativa. Vamos a ver si Vladimir acepta nuestro desafío. Vladimir, ¿Cómo estás ahí? ¿cómo estáis? Bien. Oye, muchas gracias por aceptar Sí. recibirnos. Te tengo un desafío. Cuéntame. Yo le pedí a escritores un cuento en 100 palabras Correcto. con un pie forzado. Y te quería pedir lo mismo a ti, ¿Ya? pero usando ChatGPT. ¿Podría? Sí, ¿Sobre podría el tema? escribir, sí. Perfecto. ¿Te parece que te dé una semana? Y de ahí volví y me mostráis tu cuento. Pero hagámoslo al tiro a ver qué pasa, pues. Sí, de una, a ver qué, ¿De una? a ver qué sale, pues, ¿no? Ok. Ya, mira, a ver, ya entonces entendemos que el pie forzado es un banco en una plaza donde las parejas terminan, ¿cierto? Las parejas también. Yo primero lo que tengo que tratar de hacer es como formatear el chat. Eres un escritor de cuentos de ficción, sitúate en el área del relato corto. Quiero que hablemos de los personajes. ¿Quiénes son? Como porque para ver quiénes van a... Es súper distinto a lo que yo hice. Y aquí yo puedo empezar a alucinar, pues yo puedo pedir lo que yo quiera, ¿no? Quiero que esté en chileno.
Usando el estilo de Hernán Rivera Letelier. Le voy a decir. ¡Guau! A ver, ¿qué me dice? Bueno, el chat lo que está haciendo, me está colocando que son dos personajes que se van a conocer ahora. Claro, Me está insinuando esa idea. entendió. Sabe hacia dónde vamos. Claro. Escribamos ahora un relato en 100 palabras. Quiero que esté escrito en primera persona, que tenga una estructura de 2 actos, para que no me dé cualquier cosa. Ya, veamos, mira. Wow, ¿qué te pone? Veamos qué me da, a ver. Ah, está bonito igual, ¿eh? Está bueno, ¿eh? De alguna forma cumple con esta idea del 100 palabras. Tiene esos giros finales que a uno le... Sí. Que generalmente tiene este tipo de concurso, ¿no es cierto? Sí. Y vamos a ver cómo le va en el concurso a... Hay que ver. En una de esas tiene algún botito. ¿Cómo estás? Cristian, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo resultó el experimento? Muy interesante, muy entretenido. Bien, o sea, bueno, ahí está. Me las tuve que batir a duelo con el cuento. Interesante. De partida me encanta trabajar con pies forzados porque te da como un marco. De hecho, uno puede ser más creativo. Hace rato que no hacía un encargo, pero me pareció como bonito el desafío. Fue un ejercicio interesante. Me senté en un banquito como para ponerme en situación. Perfecto. Pero bien, yo creo que lo cumplí. ¿De qué edades fueron los alumnos? Fueron 5 chicos y chicas entre primero y cuarto medio. ¿Cómo reaccionaron cuando les diste la tarea, cuando les diste este prompt? Sorprendidos, un poco curiosos, no todos ellos han tenido rompimientos amorosos, así que algunos una novedad, Es verdad, pero para ChatGPT también, tampoco ha tenido rompimientos amorosos. no que sepamos. Oye, y al final, sumando y restando, ¿cuánto tiempo crees que te tomó escribir el cuento? Escribirlo así media hora, Ya. más o menos. Y después así revisarlo, corregir. Yo diría que 1 hora, 1 hora y media en total. Me puse a escribir sin mucho destino. Sumé algunas otras cositas que tenían que ver con lo que me evocaba ese contexto y ahí me puse como... Más que la pega de escribirlo, la pega es corregirlo. El corazón de estas cosas creo yo que pasa más por la poda que por la siembra. Ay, escrito a mano a la antigua. Pero claro, pues, Demoró 11 minutos. No sé si estas son 100 palabras, yo creo que son más de 100 palabras. puede ser, las contaban a mano, fíjate, tac, 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 así que Estamos de acuerdo entonces, ¿cierto? yo creo que este es el mejor, sí, Este yo creo que se va a la competencia. me parece. Perfecto. Vamos a ver cómo le va en Ya, po. comparación a la inteligencia artificial. Hoy, ¿Te parece? Buenísimo, vamos. excelente. Ahora tenemos 6 cuentos. 3 escritos por escritores profesionales, 1 escrito por un alumno de enseñanza media, 1 escrito por ChatGPT y otro escrito por un humano más ChatGPT. Vamos a pasarle estos cuentos a un jurado de escritores profesionales para que evalúen cuál es el mejor cuento y veamos si pueden adivinar cuál fue el cuento escrito por inteligencia artificial. Antes de ir al jurado, te voy a poner los 6 cuentos para que tú los leas, decidas cuál es el ganador y cuál crees que fue el que escribió la inteligencia artificial. ¿Podrás adivinar? Cuento 1. Siluetas bajo el cielo gris. En el banco de siempre, Santiago se siente más frío hoy. Andrés mira a Elena acercarse, su silueta recortada contra el cielo nublado. Piensa en su amor, en el sacrificio que debe hacer. Es mejor para ella, se dice, sintiendo cada palabra como una estocada. Se levanta, se aleja antes que llegue. Deja atrás su sombrero, ese que ella regaló como señal de adiós. Un niño lo recoge, corre hacia su madre. Elena, desconcertada, toma el sombrero y entiende. Cuento 2. Sofía y Martín. Adoraban ir a un parque que tenía una laguna y en el que podían ver a los patos nadar y comer. Se sentaban siempre en el mismo lugar, pero aquella tarde otoñal su banco estaba ocupado. Decidieron sentarse en el único disponible, un banco particularmente dañado, con barro a su alrededor sin que haya llovido, y en el que los adorables patos no hacían más que pelearse. El banco los hizo darse cuenta de que lo que pensaban que era hermoso a su alrededor no lo era realmente, y su mundo no era color de rosa. Sofía y Martín decidieron terminar. Cuento 3. El escaño donde las parejas terminan. Está en un típico barrio de oficinas, entre edificios grises y de arquitectura funcional.
sin nada interesante que contemplar. Su principal función es ofrecer descanso a los transeúntes fatigados, muchas veces atormentados por deudas y trámites. Por eso, cuando Javiera piensa en su ruptura con Carlos, recuerda un grifo goteando. Martín recuerda un jeep estacionado cuando Amparo le contaba que se había enamorado de otro hombre. Francisca recuerda que, cuando terminó con Daniel, no sentía nada. Trató de llorar, debía llorar, pero no pudo. Y su único recuerdo es un oficinista, tan gris como el entorno, fumando por una ventana. Cuento 4. Sísifo es mi copiloto. Discutimos sobre si lo correcto era llamarlo banco o banca. Se deslizaron teorías. Se deslizaron mis dedos sobre los suyos. Lo frío y lo tibio encontrándose a ritmo de caracol de plaza. La misma plaza de siempre, otoñal de hojas otoñales. Alcanzamos a sentarnos 19 veces en esa banca. Entonces me parecía un banco noble y silente. Se dice banco. Ya no la considero noble. Logramos un equilibrio que no era quietud sino congelamiento. El diálogo colapsó. Desencuentros. Siguió la distancia. El mismo banco ya susurraba inviernos. Ni niños, ni hojas secas, ni ella, ni yo. El banco, secretamente, sonreía. Cuento 5. Yo estuve ahí. Con el paso de los años comprendí que mi historia, como todas las historias, no es única. Muchas veces cuando me acercaba a aquella avenida, miraba el parque frente al río y en aquel banco alguna pareja. Uno erguido, seguro de sí mismo, valiente, y otro como estuve yo, cabizbajo, con la mirada perdida en el horizonte. Y me dan ganas de acercarme a aquella sombra cuya mirada se lleva el río y decirle que todo va a estar bien. Pero entiendo que aquel es su momento en ese banco y que le toca levantarse y seguir el camino solo. Cuento 6. El banco de las despedidas. En la plaza de armas, un banco de madera desgastado guarda secretos de desamor. Cuentan que quien se sienta allí con su pareja sella el fin de su relación. Ana y Luis, ignorantes de las leyendas, eligieron ese lugar para descansar una tarde de primavera. Entre risas y miradas cómplices, hablaron de futuros posibles. Sin embargo, el aire que rodeaba el banco parecía susurrar despedidas. Semanas después, las diferencias invadieron su amor y un atardecer sin razón aparente decidieron separarse. El banco, testigo mudo de su adiós, esperaba ya a la siguiente pareja. Te mandamos 6 cuentos. Sí. Y tú no sabes quién escribió cada uno de los cuentos, ¿cierto? No. No, y cuando los leí, de hecho tuve la intención de copiarlos en ChatGPT y preguntarle cuál eran, y dije, no, ¿sabes qué? Es mejor el juego así, porque ¿sabes qué? Es muy difícil de... Porque como son cuentos cortos... Creo que sé cuáles son con más inteligencia artificial, pero no estoy seguro, y es porque tendría a jugar como que los escritos por personas eran mejores que los de inteligencia artificial, pero no tengo idea si es así. Ahora, si tuvieras que apostar y decir, bueno, ¿cuál escribió la inteligencia artificial? A mí me pareció que el cuento 2, el de Sofía y Martín, por esta moraleja final, me parece que podría haber sido escrita por una inteligencia artificial. Es Sofía y Martín, el 2. No es que el que menos me haya gustado, es que encuentro que era el más... como el más simple de todo. Después yo creo que hay inteligencia artificial. Yo estuve ahí. Sí. ¿Crees que es inteligencia artificial? Depende de ti, el voto, a quién le daría el primer premio si esto fuera un concurso de cuentos. Lo pensé harto, porque además, como todos tienen un pie forzado y los cuentos están súper parejos. Porque en realidad todos me llamaron la atención entrando en este juego, ¿no? Por distintas cosas. Yo se lo daría al Sísifo es mi copiloto porque lo encuentro el más ingenioso de todo y que tiene algo que me gustó. Sísifo mi copiloto, sí. El que a mí más me gustó fue el cuento el 1, Siluetas bajo el cielo gris. Trabaja una técnica que no está en los otros textos, es solo, o lo que leemos del cuento es solo la 10ª parte del iceberg. Oculta parte de esa información y lo hace de manera inteligente, sea una inteligencia artificial o humana. El mejor cuento, según nuestro jurado experto, es el cuento 4. Sísifo es mi copiloto. Y el segundo lugar lo obtuvo el cuento 1,
Siluetas bajo el cielo gris. ¿Y cuál cuento creen nuestros jurados que fue escrito con inteligencia artificial? 2 jurados creen que el cuento 2, Sofía y Martín. Y un jurado se inclina por el cuento 5. Yo estuve ahí. ¿Qué opinas de la votación de nuestro jurado? ¿Coincide con tu favorito? ¿Y habrán podido descubrir la inteligencia artificial? Vamos a ver quién escribió cada cuento. Pero antes, la votación del público. Hace unos días publiqué los cuentos en mis redes sociales y pregunté lo mismo que a los jurados. El favorito y el escrito con inteligencia artificial. ¿Cuál fue el resultado? El público y la crítica por esta vez coincidieron. El favorito del público fue también el cuento 4, Sísifo es mi copiloto. Y el principal sospechoso de haber sido escrito por una inteligencia artificial fue también el cuento 2, Sofía y Martín. Ahora veamos quién escribió realmente los cuentos. El cuento ganador, Sísifo es mi copiloto, fue escrito por Faisal Sukni. Felicitaciones, Faisal, y gracias por defender la inteligencia y la creatividad biológica. ¿Y cuál fue el cuento escrito por ChatGPT? Nuestros jurados y la mayoría del público se inclinaron por el 2, Sofía y Martín. Pero no, Sofía y Martín no fue escrito por ChatGPT, fue escrito por un escritor principiante. En este caso, una alumna de cuarto medio. Y sí, es un cuento lindo, ingenioso y con mucho corazón. Por algo fue el finalista entre todos los alumnos de enseñanza media. Pero tiene el problema de ser muy evidente en su conclusión final. En los cuentos debieran ser por la vía narrativa, o sea, que ocurra alguna acción y el lector saque sus conclusiones. Esa explicación opera del mismo modo cuando uno explica un chiste. Es un error que muchos cometemos cuando estamos empezando a escribir. Creo que es súper interesante que este haya sido el que la mayoría pensó que estaba escrito por una inteligencia artificial. Consciente o inconscientemente, todavía pensamos que las inteligencias artificiales escriben peor y nos equivocamos, porque como vimos en este experimento, ChatGPT 4 es capaz de escribir un cuento que pasaría desapercibido en un concurso de cuentos humano. Los entran a un jurado sin decir que están escritos por inteligencia artificial, no te das cuenta. Y es un gran problema que tuvimos, por ejemplo, el año pasado cuando fui jurado, porque salió el tema y no había manera, nadie se dio cuenta, no había forma de darte cuenta que el cuento estaba escrito por inteligencia artificial. ¿Cuál fue el cuento que realmente escribió ChatGPT? Fue el cuento 6, El banco de las despedidas. Y aunque los escritores expertos no sospecharon de este cuento, fue el segundo cuento más votado por el público como sospechoso de tener inteligencia artificial. Bien ahí por el público, por lo menos por mis contactos en LinkedIn. Sospecho que muchos de los que votaron es gente interesada en inteligencia artificial o que usa frecuentemente ChatGPT y ya le conoce la mano. ¿Cuál creo que era la clave para identificar el cuento escrito por inteligencia artificial? No es la calidad en sí, sino lo obediente que fue ChatGPT respecto a la instrucción inicial. El banco de las despedidas sigue al pie de la letra de instrucción inicial. Hay un banco en el que las relaciones de pareja terminan. Y esto tiene sentido. Las inteligencias artificiales generativas están hechas para hacer exactamente lo que les pedimos y por lo tanto una buena indicación de que un texto fue escrito por una inteligencia artificial es que no se aparta de las instrucciones que le dimos. ¿Y cuál fue el texto escrito por nuestro humano experto Vladimir usando ChatGPT? Fue el primero, Siluetas bajo el cielo gris. Y esto me parece notable. Este cuento escrito con ayuda de ChatGPT 4 no llamó la atención de casi nadie como sospechoso de haber sido hecho por la inteligencia artificial. Y además ganó uno de los votos de nuestro jurado como mejor cuento. Acá debo detenerme y decir que el proceso de escritura con inteligencia artificial que hizo Vladimir es sencillamente increíble. En este video no lo pudimos mostrar en profundidad porque no queríamos hacer spoiler de quién había escrito qué cuento. Pero voy a publicar otro video mostrando todo lo que hace Vladimir y no te lo puedes perder. Es una clase magistral de cómo escribir creativamente usando inteligencia artificial. Ok. Sobrevivimos a la amenaza cibernética, nos libramos de las máquinas. ¿Pero qué nos espera en el futuro? Pero no sé si la tecnología puede llegar
algún momento a reemplazar una mente creadora, digamos. Van a haber editoriales que van a sacar la primera novela escrita por una inteligencia artificial. Claro. Eso es inevitable. Va a haber una primera película escrita por una IA. Va a haber una película dirigida por una IA. ¿No? Yo me imagino el futuro en una librería o en un stand compartiendo mesones, ¿no es cierto? Libros escritos por humanos y libros escritos por inteligencia artificial. Y ahí uno va a tener que finalmente elegir. Uno tiende a demonizar, por un lado, la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser el fin de la humanidad. Me parece como muy objetable o muy peligroso esto de que sea una herramienta creativa sin... o sea, esto que estamos haciendo, digamos. Como todas las cosas va a depender del uso que le demos, ¿m? Porque esta idea de utilizarla como una herramienta que te ayude en la construcción de una historia puede ser un uso interesante. Pero yo creo que a la larga lo que va a haber es una coexistencia, una convivencia. Hay que aprender a usarla y aprender a vivir. Mi opinión es que las inteligencias artificiales serán cada vez mejores y que si repetimos este concurso todos los años, no va a pasar mucho tiempo antes de que la inteligencia artificial lo gane. ¿Significa esto que los humanos dejaremos de escribir y leer historias hechas por otros humanos? No lo creo. A los humanos nos fascinan las cosas que hacen otros humanos, aunque una máquina las haga mejor. Aún jugamos ajedrez, aún nos gusta ver gente corriendo, aún valoramos un cuadro pintado a mano. Mi apuesta es que mientras sigamos siendo humanos, siempre habrá gente que va a querer leer una historia sabiendo que salió de la mente, de la experiencia y de la creatividad de otra persona. Ahora, ¿qué va a pasar con la escritura que no tiene una ambición artística o expresiva? ¿Qué va a pasar con la publicidad, los discursos políticos, las comunicaciones corporativas, las noticias, el contenido didáctico o incluso el contenido creativo que solo busca entretener? En este caso, creo que cada vez va a ser más común la inteligencia artificial. Primero unida a humanos que aprendan a manejarla bien y después respondiendo con algo insólitamente creativo a una instrucción muy simple. En los comentarios, alguien me escribió hace un tiempo que es imposible que una inteligencia artificial sea creativa porque lo único que hace es combinar un montón de conocimiento que ha adquirido antes. Frente a eso, solo puedo preguntar, ¿qué crees que está haciendo tu cerebro cuando escribes una historia? Espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte al canal y a nuestra lista de correos que te voy a dejar en los comentarios del video. De esa manera no te perderás nuestras novedades y nuestros próximos videos que son siempre hechos a mano, por humanos, con mucho cariño, para otros humanos que quieren aprender a contar sus mejores historias. Si te quedaste con gusto poco y quieres profundizar en inteligencia artificial, no te pierdas la lista de videos que te voy a dejar acá. Agradezco también a todos los humanos que participaron desinteresadamente de este experimento, escribiendo los cuentos, evaluando los cuentos y apoyándome en la producción de este video. Nos vemos.